Me llamo Elena. Tengo 37 años. Vivo en Ciudad de México y trabajo como consultora de procesos organizacionales. Estoy casada. Marco y yo llevamos 11 años juntos. Nuestro matrimonio no exige constantes conversaciones, igual que nuestra rutina diaria. Ambos somos disciplinados, no muy emocionales, y no esperamos del otro más de lo que hay. No es ni bueno ni malo. Es simplemente costumbre. Marco no pudo tomarse vacaciones, y cuando le propuse irme unas semanas a casa de mi hermana Camila, solo asintió. Dijo que me extrañaría. Sin presión, sin sentimentalismos. Hice la maleta, compré el pasaje y volé a Salta, una ciudad en el norte de Argentina donde Camila vive desde hace 10 años. No estaba escapando. Solo quería estar en un lugar donde nadie preguntara si todo estaba bien. No estaba cansada de la gente, sino de mí misma en medio de la rutina. Quería que alguien más marcara el ritmo, y yo simplemente seguirlo. Camila tiene 3 hijos. 2 mellizos y una niña menor que grita si no logra abrocharse el abrigo sola. Su casa, como ella misma, es equilibrada, funcional, tranquila. Todo está en orden, incluso en las voces. Su esposo, Ramiro, me pareció discreto desde el primer momento. Me abrió la puerta, sonrió y enseguida volvió a sus cosas en el garaje. Cuéntame cómo fue el viaje, siéntete como en casa, forzado. Él estaba en su propio ritmo, como una herramienta colocada en su sitio que no estorba, casi. No nos cruzamos en los primeros días. Desayunaba con Camila, la ayudaba con los niños, salía a caminar por la ciudad. Él estaba reparando el coche o haciendo algo en el patio. Su presencia se sentía, pero no se imponía. Lo tomé como un alivio, como si se pudiera estar en casa ajena sin preocuparse por incomodar. Por las noches, cuando los niños ya dormían, me sentaba en la terraza con una taza de té caliente, escuchando distraídamente cómo alguien cambiaba la luz o cerraba una puerta en alguna parte de la casa. Camila acostaba a su hija menor, y Ramiro arreglaba algo junto al calentador. Trabajaba concentrado, sin notar mi presencia, hasta que de pronto habló, con total calma, sin emociones, como si simplemente hubiera continuado un pensamiento en voz alta. Todo cambia un poco cuando llega alguien nuevo. Incluso si es solo por poco tiempo, no estaba segura de si me hablaba a mí o si era solo una observación doméstica. El tono era neutral, sin quejas ni curiosidad. Pero esa frase, por alguna razón, se me quedó en la cabeza, como una piedrita en el zapato, pequeña, pero persistente. Terminé el té sin mirarlo y me fui a la habitación. No por molestia, solo sentí el deseo de estar sola. No sé por qué, pero por primera vez en mucho tiempo pensé que a veces cambiar de lugar no solo altera el ánimo, sino también algo más profundo, aunque ni siquiera sepas qué exactamente. A la mañana siguiente, cuando me desperté, la casa ya seguía su ritmo habitual. Camila llamaba a los niños para desayunar, alguien lloraba porque no encontraba su mochila, y la cafetera siseaba en la cocina. Era un hogar donde todo tenía su lugar, las palabras, los gestos, los hábitos. Incluso el caos estaba dosificado con medida. Y aunque me sentía cómoda allí, algo en mí no lograba encajar del todo en ese rompecabezas tan ordenado. Como si la casa fuera una respuesta correcta, pero no a mi pregunta. Camila siempre fue muy buena con lo cotidiano. Sabía resolver un problema antes de que llegara a manifestarse. Sus hijos sabían que los calcetines iban en un cajón específico, no en el primero que encontraran. Su esposo jamás preguntaba dónde estaba una herramienta, la tomaba de donde debía estar. Ella dirigía la familia como un proyecto bien estructurado. Y parecía que todos dentro de ese círculo lo aceptaban. Todos, menos yo, que miraba desde dentro pero no podía ubicarme en el contexto. Mi estadía allí, aunque planeada, tenía algo de sobrante. Si yo desaparecía a mitad de semana, el ritmo no se rompería. Mi presencia no sumaba ni restaba. Era una sensación extraña, estar completamente libre de expectativas y, al mismo tiempo, invisible. Que nadie te pregunte cómo dormiste o qué planeas hacer puede parecer descanso, pero también conlleva un riesgo, ese tipo de tranquilidad donde es fácil perderte a ti misma. Porque cuando nadie te fija en su atención, o te relajas del todo, o comienzas a buscar al menos una mirada que te vea tal como eres, no por cortesía, no por deber, sino de verdad. Y fue en ese silencio, en el que nadie me nombraba en voz alta,
donde comenzó a crecer cierta alerta interna. Me volví más sensible a los detalles, cómo Ramiro cerraba las puertas, cómo coincidíamos, por casualidad, en el pasillo, cómo cambiaban sus pasos al pasar cerca de mí. Apenas hablábamos. Pero había algo distinto en eso. Porque normalmente, cuando no tienes nada que decirle a alguien, es una zona muerta. Pero esto tenía peso. Veía cómo Ramiro manejaba el hogar con precisión y sin ruido. No era el tipo de hombre que comparte emociones o habla mucho. Pero todo lo que hacía, lo hacía con exactitud. No preguntaba 2 veces, no dramatizaba, no. Fingía interés. Y quizá por eso su indiferencia hacia mí se sentía tan intensa. No era condescendiente, era honesta. Yo era para él parte del mobiliario, una visita temporal que no requería atención ni esfuerzo. Y curiosamente, eso fue lo que creó un espacio en el que empecé a no tener miedo de ser yo, no la consultora, no la esposa, no la hija. Solo. Alguien sin obligaciones. Por la noche, cuando los niños ya dormían y Camila revisaba unos documentos en su computadora, yo estaba en la misma terraza con mi taza de té. El aire olía a polen y se oían sonidos suaves de la calle, callados. Pero vivos. Ramiro pasó con una caja en las manos, la dejó en el suelo y dijo, sin mirarme, todo funciona como un reloj. Pero a veces parece que alguien lo está dando cuerda con las últimas fuerzas, no respondí. Él me miró, asintió levemente y se fue, y fue justo en ese momento que entendí que esa casa, que parecía funcionar sin fallas, tenía grietas. Yo, ya no era solo una observadora. Era parte de algo que no debía haber ocurrido. Unos días después de aquella noche en la terraza, algo en mí cambió. Por fuera, todo seguía igual, los niños se despertaban temprano, Camila resolvía los asuntos domésticos, yo me preparaba un té y revisaba correos del trabajo. Pero ya no me sentía simplemente una invitada en una casa ajena. Y no era cuestión de costumbre. Simplemente apareció una certeza, no estaba allí por casualidad. No como hermana de Camila, ni como mujer en unas breves vacaciones, sino como alguien que está buscando algo concreto, aunque aún no sepa qué. Empecé a observar cómo funcionaba esa casa. Cómo Ramiro se relacionaba con los objetos, con seguridad, sin movimientos de más, pero con atención. Cómo trataba el día a día, sin agotamiento, sin falsa meticulosidad, como algo que simplemente merece ser tratado con normalidad. En eso había algo muy sano, y contrastaba con lo que yo solía considerar normal en mí y en mi vida. Con Marco construimos un matrimonio según una fórmula. Él seguía mi ritmo, yo el suyo. No nos molestábamos, compartíamos metas, teníamos bien repartidas las responsabilidades, una visión parecida sobre el dinero, los viajes, los fines de semana. Pero toda nuestra unión se sostenía en la lógica, en el compromiso, en lo correcto. Ramiro no me ofrecía nada de eso. Y, sin embargo, empecé a comprender que lo que realmente anhelaba no era esa corrección, sino un intercambio auténtico, que alguien te vea no solo como una función, ni como un conjunto predecible de roles, sino como algo más flexible. Vivo, cambiante. Él no se comportaba como si me analizara, pero había algo en su mirada que dejaba claro, prestaba atención a aspectos de mí que suelo ocultar incluso a quienes me son cercanos. Era un tipo nuevo de interacción para mí. Ni cercanía emocional, ni amistad, ni coqueteo. Era otra cosa, cuando alguien no exige explicaciones, pero te hace sentir que podría aceptar más de lo que tú muestras. Y por eso cada escena doméstica entre nosotros, una charla breve sobre herramientas, el plan del día, las necesidades de los niños, tenía una capa interna de significado. No porque él quisiera algo, sino porque yo, de repente, sentía que me veía no como huésped, ni como hermana, ni como la esposa de alguien, sino simplemente como una persona que no necesita ser explicada o corregida. Empecé a darme cuenta de cuánto tiempo había vivido en un equilibrio cómodo, donde aparentemente no faltaba nada, pero poco a poco se perdía la capacidad de reconocerse mutuamente. Con Marco dejamos de ser personas que se leen. Nos convertimos en quienes cumplen acuerdos. Y en ese contexto, incluso unos pocos días con alguien que actúa no por deber, sino por un interés natural, comenzaron a parecer algo esencialmente distinto. No era enamoramiento ni fascinación. No imaginaba un futuro, no fantaseaba con lo prohibido. Solo notaba que mi estado había cambiado. Pensar me resultaba más fácil.
filtraba menos mis palabras. Me permitía decir cosas simples no porque debía, sino porque quería. Y entendí que en presencia de Ramiro me comportaba de otra manera, y esa diferencia no necesitaba justificación, los cambios no eran emocionales. Eran estructurales. No estaba buscando algo romántico, pero encontré una confirmación. Me faltaba un espacio donde no se proyectaran expectativas sobre mí. Y eso explicaba por qué no quería irme. No porque allí todo fuera más fácil, sino porque, por fin, me veía a mí misma no como esposa, ni como pariente, ni como profesional, sino como alguien que tiene derecho a no interpretar ningún papel, y aún así ser escuchada. La semana siguiente, después de aquella conversación en la terraza, nuestras interacciones con Ramiro adoptaron un nuevo ritmo, más sutil, pero más tenso, donde cada momento cotidiano podía ser completamente trivial o extrañamente significativo. Aunque ninguno de los dos se permitiera decir una palabra de más ni hacer un gesto innecesario. Seguíamos comunicándonos sobre todo en voz baja, con frases cortas, centradas en lo externo, cuestiones técnicas del hogar, comentarios sobre el clima, reparaciones en la calle, las ocurrencias divertidas de los niños. Frases que parecían llenar el espacio entre nosotros con formulaciones seguras, neutras. Pero a pesar de esa contención en la superficie, cada una de esas conversaciones me parecía una respiración profunda antes de la siguiente ola de algo que no podía definir, pero que tampoco podía negar. El aire en la casa se había vuelto más denso, y a veces me sorprendía a mí misma por la mañana, aún en la cama, ya escuchando los sonidos en la cocina, tratando de captar el momento exacto en que encendía la cafetera, y ese sonido simple, banal, de pronto adquiría para mí el valor de un punto de referencia interno, como una marca en el mapa que señala una presencia, aunque no te dirijas hacia ella. A veces entraba a la cocina justo cuando Ramiro terminaba de preparar el café, y nuestra coincidencia en ese espacio por unos minutos fijaba algo que ninguno de los dos tenía derecho a reconocer aún. Yo no fingía aparecer por casualidad, realmente. Iba por mi taza, pero en el fondo sospechaba que él tampoco se quedaba ahí por casualidad. Y no decíamos nada nuevo, solo intercambiábamos palabras amables que, en sí mismas, no significaban nada, pero contenían otra capa de sentido en los silencios, en las pausas entre "el azúcar está allí" y "las tazas arriba". Con cada una de esas mañanas, comprendía más claramente, ya no éramos extraños. No fue una decisión consciente, ni un acercamiento romántico, ni un juego de coqueteo. Fue algo lento, profundo, como un proceso de difusión, cuando una sustancia penetra en otra no porque alguien lo desee, sino porque así funciona la naturaleza. Y cada día sentía con más certeza, aunque entre nosotros no hubiera habido un solo roce, ni una sola línea cruzada físicamente, ya compartíamos el espacio como lo hacen quienes comienzan a escucharse sin palabras. No me asustaba, pero tampoco me alegraba. No me permitía fantasear, no buscaba excusas. Solo notaba cómo cambiaba mi atención, cómo el cuerpo anticipaba su presencia, cómo mis ojos lo encontraban entre otras personas incluso cuando no se movía, cómo mis músculos se tensaban. Solo por sentir cerca a alguien cuya quietud era más elocuente que las voces ajenas. No era amor ni deseo. Era algo más complejo, un desplazamiento. Como un leve deslizamiento de una placa bajo la tierra, que aún no causa un terremoto, pero ya pone todo en duda. La noche siguiente, cuando cenamos todos juntos en familia y el ambiente era tan estable y tranquilo como siempre, los niños reían porque uno de ellos había derramado el jugo sin querer, Camila recordaba historias de nuestra infancia y yo asentía y reía de verdad de vez en cuando. Ocurrió algo que, desde fuera, podría parecer insignificante, pero que cambió para siempre el tono de lo que hasta entonces había permanecido oculto, envuelto en contención y prudencia. Camila contaba una historia que ya había escuchado muchas veces, como, a los 12 años, llegué tarde a mi propia fiesta de cumpleaños porque me escapé al otro extremo del barrio, por miedo a las felicitaciones y los regalos. Nunca fue una anécdota especial, era cálida, graciosa, familiar. Y, como siempre, me reí con ella, sin pensar en nada más profundo. Pero esta vez, cuando me reí, sin contenerme, con una carcajada un poco más larga de lo habitual, sentí que algo en la habitación cambió. No fueron los sonidos ni las reacciones. Fue simplemente la dirección de una mirada. Ramiro también se rió, pero no por el chiste, no por la historia en sí, sino por mi risa, por cómo sonó, por cómo reveló algo de mí que yo misma no sabía que estaba mostrando. Y cuando nuestras
Miradas se cruzaron por un instante, de forma completamente casual, sin ningún gesto premeditado. Quedó suspendido entre nosotros un silencio que solo rompió Camila, quien siguió contando como si nada. Pero yo supe que ese segundo de silencio no fue accidental, y Ramiro también lo supo, porque bajó la mirada de inmediato y, al parecer, no volvió a alzarla hacia mí durante el resto de la cena. Durante toda la velada, su comportamiento fue impecable, como el de alguien que no se permite errores ni gestos de más. Ayudó a los niños con los cubiertos, retiró los platos, comentó con calma algo sobre las nuevas normas del correo, como si se aferrara con todas sus fuerzas a los límites de la rutina. Pero yo veía que no lograba ordenar sus pensamientos. No por culpa o vergüenza, sino por ese mismo desplazamiento que se había producido entre nosotros. No era atracción ni interés. No era algo visible o liviano, era un límite que ambos habíamos sentido en ese instante y que ya no podíamos fingir que no existía. Cuando nos quedamos solos en la cocina, yo lavaba los platos mientras él estaba de pie junto a la ventana, con el paño en la mano, mirando hacia la oscuridad del jardín. Guardaba silencio. Yo tampoco dije nada. Pero ese silencio ya no era como antes. En él ya no había calma, había contención, una constante resistencia a algo que podría alterar toda la realidad. Bastaba una palabra mal dicha o un gesto demasiado claro. No le pregunté en qué pensaba. Y él tampoco me preguntó nada. Pero en mí seguía resonando aquel momento, mi risa, su mirada, esa brevísima fracción de segundo de comprensión compartida que dividió todo en un antes y un después. Y aunque ambos seguíamos viviendo como si nada hubiera pasado, yo ya sabía, el equilibrio que manteníamos se había roto. Y no era una desviación momentánea, era el comienzo de algo que ya no podía deshacerse. Durante varios días después de aquella cena, estuve en un estado difícil de definir, pero que claramente no era equilibrio. Me levantaba por la mañana, preparaba el desayuno, ayudaba a Camila con los niños, hablaba con Marco por teléfono y trataba de mantenerme dentro de los marcos habituales, para no permitir ningún desvío innecesario. Pero al mismo tiempo, ya no podía negar lo evidente, algo en mí había cambiado, y ese cambio no era un desajuste emocional pasajero. Era algo que seguía existiendo incluso cuando yo intentaba enfocarme en lo exterior. Me pregunté más de una vez, de forma directa, ¿realmente está ocurriendo algo entre Ramiro y yo, o es solo una proyección interna mía, una necesidad de escucharme reflejada de otro modo, en un eco más tranquilo, más atento? Y aunque él también sintiera ese cambio, ¿qué estamos haciendo con eso? Nada. En los hechos, absolutamente nada. No buscamos estar a solas, no escribimos notas, no cruzamos límites en el sentido literal. Pero la sola existencia de este, indefinido, ya se había vuelto el centro de mis días. La conversación con Marco fue, como siempre, contenida, amable, racional. Me contaba noticias del trabajo, preguntaba por el vino, hacía bromas. Yo respondía, con destreza, con familiaridad. Y fue justo en esa familiaridad que por primera vez sentí con claridad, mantengo el contacto no porque quiera hablar, sino porque forma parte del orden correcto que hemos sostenido durante años. Y si soy honesta conmigo misma, cuánto de esto es deseo real, y cuánto es solo responsabilidad por una estabilidad que ambos llevamos tanto tiempo cultivando. No se trataba de una traición. Ni de pasión. Se trataba de que ya no sentía un interés vivo de parte de quien, en teoría, debería conocerme mejor que nadie. Y probablemente él también lo siente, solo que a su manera. Trataba de identificar qué era exactamente lo que me inquietaba. No era Ramiro en sí, ni sus miradas ni su tono. Me inquietaba lo fácil que me resultó dejar de pensar en Marco y en mí como el eje de mi vida. Y lo naturalmente que ese desplazamiento ocurrió, sin sobresalto, sin lucha, como un hecho con el que no discutes. Eso era lo que más miedo me daba, no las emociones hacia otra persona, sino la pérdida del sentido de pertenencia a alguien con quien había compartido 11 años. Ramiro no provocaba nada. Su comportamiento era impecable, ningún gesto fuera de lugar, nada que pudiera interpretarse como ambiguo. Y sin embargo, yo sabía que incluso en esa contención ya existía entre nosotros un vínculo que afectaba cada decisión, cada frase, cada segundo compartido en el mismo espacio. Ya no era solo simpatía. Era una sintonía, un estado en el que, sin buscarlo, ajustas tu propia frecuencia al ritmo del otro. Me preguntaba, ¿qué viene después? ¿Qué estoy dispuesta a permitir?
¿quiero cambiar mi vida? No. Al menos no ahora. No tengo un guión, no tengo un plan, no tengo una respuesta, no estoy buscando un motivo para destruir nada. Pero me asusta saber que mi neutralidad ya no es honesta. Que ya no vivo en un estado de matrimonio estable, sino en una especie de doble vida, no por los hechos, sino por su estructura interior. Esa noche pensé mucho. Y no en Ramiro. Pensé en mí. En cuánto tiempo había sostenido la imagen de la mujer correcta, que controla todo, que lo sabe todo, que mantiene el equilibrio, que no se permite flaquear. Y como una situación inesperada logró sacarme de esa forma, no con fuerza, no con seducción, sino simplemente por el hecho de que alguien me vio sin estructura. Y ahora me toca decidir qué hacer con ese conocimiento. Unos días después ocurrió algo que cambió todo, no por su importancia en sí, sino porque nos dio a Ramiro y a mí un espacio que hasta entonces no habíamos tenido. Fue un día cualquiera, sin símbolos ni tensión. Camila decidió irse con los niños a casa de nuestra madre, en otro barrio, por todo el día. Nos pidió a Ramiro y a mí que la ayudáramos con algunas tareas del hogar, enviar unos paquetes por correo y, por fin, ordenar unas cajas viejas en el altillo. Su pedido no me generó sospecha, todo sonaba lógico, como siempre en su planificación. Y nada indicaba que sospechara o percibiera algo fuera de lo habitual. Nos quedamos los dos en la casa, llena de una calma que era, al mismo tiempo, vacío y liberación. Al principio, casi no hablamos. Cada uno se dedicó a lo que tocaba. Yo doblaba ropa para las cajas, Ramiro sacaba cosas viejas, fuimos juntos a la oficina postal, pasamos un buen rato en la fila. Y toda esa rutina, normalmente vacía y automática, esta vez estaba llena de una presencia extraña, en la que ninguna palabra era realmente casual, aunque hablara solo de números de seguimiento o de lo difícil que es conseguir buenas cajas de cartón en esta ciudad. Al volver, subimos al altillo, donde el aire era cálido, seco y un poco viciado. El polvo cubría todo, y ese lugar parecía un archivo de vida, cosas que alguna vez fueron útiles y ahora eran solo sombras de etapas anteriores. Las fuimos ordenando, intercambiando frases aquí y allá, pero todo el tiempo sentía que entre nosotros no había pausas, solo un habla contenida, como si quisiera convertirse en diálogo pero aún no tuviera forma. Ya cayendo la tarde, nos sentamos junto a una pequeña ventana abierta, por la que entraba un débil hilo de aire, y permanecimos allí más tiempo del necesario para descansar. Entonces Ramiro, sin mirarme, dijo una frase que sonó casi casual, pero que sentí que llevaba mucho tiempo gestándose dentro de él, esperando poder salir sin resistencia. Mira, lo que está pasando. Creo que tú también lo sabes. Tal vez es solo el verano. El calor, el silencio, el ritmo un poco alterado, y el cerebro exagera todo. O tal vez es algo peor. No me apresuré a responder, porque no necesitaba encontrar las palabras correctas, sino darme permiso para decir algo. Finalmente, dije lo más honesto que podía salir de mí en ese momento: seguro que no es solo. Entre nosotros seguía sin haber nada físico, ni un roce, ni un contacto accidental de manos, ni siquiera un abrazo en broma. Pero sabía que ya habíamos cruzado esa línea a partir de la cual cada palabra se convierte en una elección, y no en una casualidad. Ya no se trataba de si queríamos algo, se trataba de que ya habíamos creado algo, incluso si nadie más lo había notado. Y ahora, eso que habíamos creado comenzaba a exigir una definición. A la mañana siguiente, antes del desayuno, Camila, que acababa de volver de casa de mamá, entró en mi habitación sin avisar, con una taza de café en una mano y con esa seguridad que solo tienen las personas que ya saben exactamente lo que quieren decir. Se sentó al borde de la cama, me extendió la taza y, sin mirarme directamente a los ojos, dijo una frase que me hizo encoger por dentro, como si hubiera recibido un golpe inesperado: me parece que tú y Ramiro se entienden bien. A veces. Incluso mejor que él y yo. Su voz era suave, absolutamente tranquila, sin un rastro de sospecha, celos ni sarcasmo. No era una pregunta, ni una prueba, ni un intento de arrinconarme, era una afirmación, una idea sincera y directamente formulada, que comprendí que llevaba tiempo viviendo en ella, solo esperando el momento adecuado para salir. No pude responder enseguida, no porque no supiera qué decir, sino porque su franqueza me desarmó por completo. Sentí que incluso respirar se volvía más difícil, no porque me estuviera acusando,
sino porque había dicho en voz alta aquello que yo más temía, que ella veía más de lo que aparentaba. A veces siento, continuó ella con una ligera sonrisa, que estamos juntos no porque realmente lo queramos, sino porque así es más fácil. Porque es cómodo, porque no duele, porque no hace falta probar ni cambiar nada, dijo esas palabras con una ligereza tal que parecía que no hablaba de su matrimonio, sino de alguna decisión doméstica, como si estuviera eligiendo entre dos colores de pintura para la cocina, sin atribuirles gran importancia. Pero fue justamente esa ligereza la que me resultó más aterradora. No sonaba herida ni rota, sonaba como alguien que se había cansado de buscar profundidad en un lugar donde solo quedaba la función. Y en ese cansancio había más verdad que en muchas declaraciones emocionales que había escuchado en mi vida. Intenté mantener el rostro neutro, para que no se notara nada, pero por dentro ya sabía, su frase no era solo una reflexión ni una confesión al azar. Era una señal, no muy estridente, pero clara, que advertía, ya estás en un territorio que no te pertenece, y aunque aún no hayas hecho nada, tu sombra ya cayó sobre la vida de alguien. Y aunque creas que todo sigue bajo control, que aún no has cruzado ninguna frontera real, eso no significa que no hayas intervenido. Lo que más me impactó no fue que Camila hubiera notado algo, sino cómo lo aceptó, sin dramatismo, sin crisis emocional, sin reproches. En sus ojos no había enojo ni resentimiento, sino algo más complejo, una claridad agotada, una tristeza que ya no lucha, y una aceptación honesta de que el amor no siempre es una batalla por alguien, sino a veces solo el permiso para que alguien se vaya. No me sentí culpable, sino quebrada. Porque entendí que todo lo que había intentado mantener dentro, todo lo que justificaba con contención, igualmente se había desbordado, aunque ningún gesto se hubiera hecho con intención. En ese momento supe con total claridad, ya me había metido en una historia que nunca debió ser mía. Y aunque en esa historia no hubo cuerpos, ni palabras susurradas ni en voz alta, aunque todo lo que existió entre Ramiro y yo podría describirse como silencio, como pausas, como miradas, esas miradas, esas pausas, ese silencio ya habían cambiado la estructura de la realidad. Y ahora solo me quedaba decidir, seguir ignorando, esconderme en la cautela, o asumir, por fin, el peso de lo que ya se había convertido en un hecho, no por fuera, sino por dentro. Durante los días siguientes, intentamos mantener una apariencia de calma, como si nada hubiera pasado, como si todas nuestras conversaciones, insinuaciones, fueran solo efecto del calor, del cambio temporal de ambiente, de una mirada un poco más larga de lo conveniente. Pero los dos sabíamos que la línea ya se había cruzado, nuestra presencia mutua se había vuelto constante, una que no desaparecía ni siquiera cuando había otras personas alrededor. Él ya no se refugiaba en las tareas domésticas ni evitaba mi mirada. Yo ya no esquivaba la cocina por las mañanas ni cambiaba de tema cuando alguien hablaba de cosas cotidianas. Simplemente estábamos allí, en la misma casa, en el mismo aire, intentando no derramar ni una gota más de silencio. Una noche, cuando los niños ya dormían y Camila se había quedado en su habitación con el portátil, entré por casualidad en la sala. Ramiro estaba sentado a media luz, con una taza de té en la mano. Ya me iba a dar la vuelta, pero él alzó los ojos. Y, con voz baja, casi cansada, dijo, ¿vas a volver a casa y olvidarte de todo? Su voz era tranquila, pero la tensión se notaba, como el aire justo antes de una tormenta. No había reproche, no había súplica, solo una pregunta, en la que había puesto más de lo que le correspondía. Me senté frente a él, con naturalidad, sin teatralidad, y respondí sin pensar, voy a volver. Y sobre olvidarlo, no lo sé, no suelo dejar ir a las personas cuando ya las dejé entrar en mi cabeza, dijo, tras una larga pausa. Y no desvió la mirada, no fue una confesión. Fue una afirmación, que no exigía respuesta, pero que tampoco podía quedar sin ella. No sabía qué decir. Sentía que cualquier palabra solo disminuiría el peso de ese momento. Nos quedamos así. Unos segundos más, cada uno en su tensión, cada uno al borde de algo que aún no tenía nombre, y entonces, de forma completamente natural, sin gesto brusco ni dramatismo, él dio un paso adelante, no físico, sino en la mirada, en la distancia. Entre nosotros. Yo no retrocedí. Tampoco me incliné hacia él. Solo nos encontramos, no más cerca de lo permitido, pero ya fuera del lugar donde era posible mantener el papel. El beso ocurrió como si algo cayera entre nosotros, como una gota que lleva mucho tiempo al borde y, finalmente, se desprende. Fue corto, no valiente, incluso torpe,
y por eso mismo, auténtico. No hubo calor, no hubo felicidad, solo un silencio después. Un silencio tan denso que parecía que en la habitación quedaba menos aire. Nos separamos enseguida. Ambos. Sin explicaciones. Sin disculpas. Él bajó la mirada. Yo me levanté y salí de la sala. Despacio, con paso firme, como si no saliera de algo, sino caminara hacia otra cosa. Sabía que ya no había vuelta atrás. Y no porque hubiéramos cruzado un límite físico, sino porque ya no podíamos fingir que ese límite no existía. Me fui antes de lo previsto. No parecía que estuviera escapando. No cancelé el pasaje. Solo elegí una fecha más cercana. No necesité discutirlo con nadie. Camila aceptó la decisión con calma. No preguntó nada, no se sorprendió. Actuó. Como si las cosas debieran suceder así. Me abrazó en el pasillo mientras yo me abrochaba la chaqueta. Dijo que debía venir más seguido. Sus hijos ya empezaban a llamarme el tercer adulto. En su voz noté familiaridad, algo de afecto, pero no había profundidad. Eso me permitió sonreír sin sentir que traicionaba lo que había ocurrido entre nosotros. Ramiro no salió a despedirme. No supe si no pudo o no quiso hacerlo. Pero entendí que fue lo más apropiado. Su ausencia fue la única despedida que tenía sentido. No había necesidad de más palabras ni miradas. Todo lo importante ya había pasado, sin hablar. Aquel beso breve no generó consecuencias. No provocó ninguna acción. Se convirtió en una señal. Algo cambió, y ese cambio ya no podía deshacerse. En el tren, me senté junto a la ventana. Observaba cómo el paisaje se transformaba. Lentamente, pero con firmeza. Como un estado interno que ya no es el mismo, aunque aún no tenga nombre. No pensaba en Ramiro. No creaba escenarios imaginarios. Solo me quedaba conmigo, dejando espacio a lo que no se analiza con facilidad. En un momento, desbloqueé el teléfono. Abrí la galería de fotos. No fue por curiosidad. Fue un gesto automático. Como cuando uno necesita ocupar las manos. Vi imágenes del patio de Camila, caras de los niños, detalles pequeños que guardamos sin razón. Encontré una vieja selfie con Marco. Estábamos en un aeropuerto. Él tenía la mano en mi hombro. Sonreíamos. Era de un viaje a Guadalajara. No fue un momento especial. Solo una foto más de la vida de pareja. Al mirarla por un rato, pensé que parecíamos vivos. Sonrisa adecuada, cercanía adecuada, la luz nos favorecía. Pero esa perfección me hizo dudar. Como si estuviéramos actuando. Como si no fuéramos nosotros, sino una versión fabricada. No recordaba lo que sentía cuando tomamos esa foto. Solo sabía que, quizás ya en ese entonces, el silencio había comenzado. No sentí dolor. Tampoco culpa. Fue más bien un cierre. Como una frase que termina de repente. No porque no haya más que decir, sino porque lo que sigue ya no trata sobre. Lo mismo, guardé el teléfono. Volví a mirar por la ventana. Entendí que no estaba regresando a casa. Volvía al lugar donde vivo. Ahí están mis cosas, mi rutina, mi papel de siempre. Pero el sentimiento de hogar se había quedado atrás. En unos pocos minutos que ya no podrán repetirse, regresé a Ciudad de México sin contratiempos. No tenía la mirada perdida. No sentía necesidad de contarle a nadie sobre el viaje. Las palabras no me parecían útiles, ni siquiera en mi mente. Marco me recibió como siempre. Tranquilo, predecible. Tenía flores en la mano. Sonreía con amabilidad. Lo abracé, le di las gracias. Le dije que el viaje había sido sencillo. Nos subimos al coche como si nada importante hubiera pasado. Durante el camino, me habló de la cafetera de la oficina. Se volvió a descomponer. Me contó que por fin instaló la cortina del baño. Lo había prometido desde hacía meses. Alguien rayó el coche y no dejó nota. Yo lo escuchaba. Asentía en los momentos correctos. Reaccionaba con el tono habitual. Había interés superficial,
cercanía sin contacto real, silencio que no decía nada. Al entrar en casa, supe que había limpiado. No porque temiera mi regreso, sino porque valora el orden. Puso mi maleta en el pasillo. Me ofreció té. Empezó a contarme cosas del trabajo y del vecindario. Yo respondía, incluso hice algunas bromas. Parecía que todo seguía igual. Pero dentro de mí no había sonido. Sentía una pausa entre lo que hacía y lo que sentía. Como si no lograra conectar con el momento presente. Durante la cena, noté el cambio. Era la comida de siempre, los platos de siempre, la misma luz. Marco hablaba. Yo me observaba a mí misma participando en la escena. No era una espectadora. Pero ya no sentía que pertenecía del todo. No sentía miedo ni alegría. Solo estaba. Cuando se acercó para darme un beso en la mejilla, dejé que lo hiciera. No me opuse, pero tampoco respondí. No fingía indiferencia. Simplemente, ya no sentía nada que saliera de forma natural. Como si una pieza se hubiera aflojado. Todo seguía funcionando, pero sin encajar. Nos acostamos a la misma hora. Apagamos la luz. Nos deseamos buenas noches. Yo me quedé despierta, escuchando su respiración. En ese silencio no había sufrimiento. Tampoco había consuelo. Solo una certeza. Ya no podía fingir que nada había cambiado. Aquel momento con Ramiro no fue solo una emoción pasajera. Me había transformado. Ya no podía encajar del todo en esta casa. No le dije nada a Marco. No porque quisiera ocultarlo. Aún no sabía cómo explicar lo que me había pasado. No lo había traicionado en el sentido habitual. Pero dentro de mí todo había girado hacia otro lugar. Y ya no había forma de volver atrás. No fue una ruptura. Fue una reconfiguración. Me quedé con los ojos abiertos. No pensaba en Ramiro. No revivía la noche que compartimos. No repasaba lo que dijimos. Pensaba en mí. En quién soy ahora. No hubo escándalo. No tomé decisiones grandes. No hice elecciones drásticas. Solo me transformé. Y con esta nueva versión de mí, ahora debo aprender a seguir adelante.